Vamos ahora sí, con la ayuda del Señor, a meditar en su palabra. Seguimos avanzando en este Evangelio de Juan que hemos visto. Empezamos a estudiar hace un par de semanas y hemos llegado al capítulo 2. Así que pues vamos allí, Juan capítulo 2. Vamos a meditar con la ayuda del Señor, como he dicho, en estos primeros 12 versículos de este capítulo 2 de Juan. Juan capítulo 2, comenzando a leer desde el versículo 1, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Nuestro texto está basado sobre lo que dijo Jesús a Natanael. Lo tenéis allí en el versículo 51 del capítulo anterior. Lo que vamos a ver es que estos primeros 11 capítulos están muy entrelazados unos con otros. Así que este capítulo 2 está, digamos, entrelazado fuertemente con esa conexión en el versículo 51 que estuvimos viendo la semana pasada. Natanael, como el resto de los discípulos, acordaos, iban a ver grandes cosas. Así que las bodas de Caná son el punto de partida en el testimonio de Cristo y de su ministerio. Todas las escrituras nos apuntan, como sabemos, al Hijo del Hombre, a Jesús, al Mesías, al Rey de Israel. En el capítulo anterior vimos que se pronunciaban todos estos títulos sobre Cristo, ¿os acordáis? Haciendo como un sumario de todo el Antiguo Testamento. Así que desde la primera promesa de Cristo, el protoevangelium, que lo tenemos en Génesis 3:15, la Biblia nos apunta a Cristo. Como Bantil y otros apologetas del momento dicen que no solo cada libro del Antiguo Testamento, sino que cada palabra nos apunta al sacrificio que Cristo haría por nosotros, su pueblo. En Génesis, como hemos dicho, empezamos con ese protoevangelium, que es la primera promesa de Cristo en Génesis 3:15. En la vida de los patriarcas, además, que lo tenemos en Génesis, vemos que todas esas hay narraciones que nos apuntan a Cristo. La escalera de Jacob, el sacrificio de Isaac, cuando el Señor pasa entre los animales con Abraham en Génesis 15, etc. Así que en Éxodo, luego pasamos al siguiente libro, tenemos la esclavitud del pueblo de Israel, que es un símbolo de la liberación de Cristo, que Cristo haría hacia su pueblo por la esclavitud del pecado. Cuando llegamos al Levítico y vemos todos esos sacrificios, son una sombra del sacrificio inigualable que Cristo haría vertiendo su sangre en la cruz para darnos vida. Cuando llegamos a Números, todo esto, todas aquellas listas de las familias y relatos del pueblo de Israel nos demuestran que él es un libro histórico y real, y es un libro real de acontecimientos que esa gente vivió, esas familias existieron. En Deuteronomio tenemos la ley del Señor dada a su pueblo,
En el libro de Jueces tenemos el pueblo rebelándose al Señor y este disciplina a su pueblo con más de 6 diferentes naciones. Aún así el Señor utiliza sus jueces para salvar a su pueblo, desde Jefte a Galaíta, a un incircunciso, a un extranjero, Gedeón, que era un joven atemorizado, que se escondía sobre el trigo, Débora, que era una mujer, Sansón, un impertinente, cabezota y desobediente. Pero lo que toda la Biblia nos apunta es a Cristo. Y puedes ir así por cada uno de los libros de la Biblia. Y toda la Biblia nos apunta a Cristo. Cada libro es como si fuera una luz en medio de un camino oscuro que nos va alumbrando. De todas estas formas, el mensaje que nosotros tenemos, el mensaje de Dios para nosotros, su pueblo, es siempre el mismo. Dios nos está diciendo que incluso desde estas situaciones no normales, por ejemplo, desde Jueces, Él nos está diciendo que Él no necesita a nadie más que Él mismo para salvar a su pueblo. Podemos viajar por las páginas de las Escrituras y todo nos apunta a este momento que llegaría la venida del Señor al mundo. El Rey de Reyes se quitaría de toda su gloria, se humillaría hasta la condición de hacerse un hombre. Vaya idea tan profunda que nos habla del gran amor que Dios tuvo que tener para con nosotros, que vamos a ir viendo en las siguientes predicaciones, especialmente en la predicación que haremos sobre ese texto de Juan 3:16, ese texto tan conocido. Pero de hecho, algunos de los padres de la Iglesia llega a decir que vemos que esta fue la razón por la que a veces piensan que Satanás llegó a rebelarse contra Dios, porque él de alguna manera sabía que Dios se iba a hacer hombre. Esto lo revelan algunos de los padres de la Iglesia. Pero de cualquier manera, sea esto verdad o no sea esto verdad, está claro que lo que podemos ver es claramente aquí un enlace entre las cosas que va a ver Natanael y el ministerio que empieza de Cristo. Y ahora nuestro texto empieza el camino de lo profetizado el Señor a través de sus profetas. Ya ha llegado el tiempo, ya ha llegado la hora. Todas las Escrituras, como hemos dicho, nos hablan a Cristo, nos señalan a Cristo. Y en este momento en el que estamos es en el momento en el que dice, ahora ha venido. Este es el momento. Así que qué gozo debe ser para nosotros también en el día en el que Dios nos dice en su palabra que Él quitará todo el pecado del mundo en un solo día. Todo lo que vemos nos causa muchas veces náuseas, tristeza, enfado, toda la injusticia, toda la corrupción de este mundo, dice las Escrituras que acabará en un solo día. Y entonces también nosotros nos dirigimos hacia las profecías hechas por Dios a través de su palabra y evidentemente llegaremos al cielo. Dentro de 50 o 60 años, casi todos los que estamos aquí estaremos en la presencia del Señor. O bien porque Cristo haya venido, o bien porque nuestro caminar en esta tierra como soldados de Cristo haya terminado, haya llegado a su fin. De cualquier manera vamos hacia ese día y cada día vamos dando un pasito más cerca, si somos de Cristo, del cielo. Y eso dejará de ser algo futuro y lejano para ser algo presente e inmediato por toda la eternidad. Y en nuestro texto, todas las profecías, todo lo que vemos en Isaías, por ejemplo, que hay muchas profecías que nos hablan de Cristo, aunque a lo largo de todas las Escrituras apuntaban a la llegada del Mesías, y aquí en nuestro texto ya está el Mesías. Si nos damos cuenta, todo esto gira alrededor de la persona de Jesús. ¿Hacia dónde caminamos nosotros? ¿Caminamos cada día un pasito más cerca del cielo? ¿O al contrario, nuestros pasos son cada día más cercanos para la condenación de nuestras almas para siempre? Fijaos que la frase con la que empieza nuestro texto, pone al tercer día, une la historia anterior, acordaos la de Natanael. Uno de los cometidos de los discípulos de Cristo era ser fieles testigos de su gloria y fundadores de la Iglesia, y esto se nos confirma en el versículo 11, muy importante. Versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó para su gloria, y fíjate lo que nos dice ahora, dice, y sus discípulos creyeron en él. Todavía tenían mucho que aprender, pero dice que sus discípulos creyeron en él. La palabra que utiliza para creer es creer verdaderamente, que veremos también lo que es verdaderamente creer y lo que no es. En nuestro texto nos dice que hubo unas bodas y los discípulos y Jesús fueron invitados.
Las bodas suelen ser el día de los novios, como sabemos. Ellos llevan la importancia y los honores de la celebración. Pero es evidente que después que Cristo hizo aquel milagro de cambiar el agua por vino, todos, digamos, los comentarios se tornarían hacia Él. Y es que en realidad todo en nuestras vidas debe tornarse hacia Cristo. Girar alrededor, nuestra vida debe girar absolutamente toda en la persona de Cristo, no solamente los domingos, sino en nuestros estudios, en nuestra vida cotidiana. Todo debe girar y debe enfocarse en Cristo. Nuestras vidas deben ser cristocéntricas, porque lo que vamos a ver en el libro de Juan es que con Cristo tenemos todo, lo suficiente, pero sin Cristo no tenemos nada. Y eso es lo que Juan nos va a enseñar. Así que esto no solo pasa a su pueblo, sino para todos los hombres dentro y fuera de la iglesia y de todas las edades. Con Cristo tenemos todo lo suficiente, sin Él no tenemos nada. Pero para el pueblo de Dios ahora mismo el Espíritu Santo nos ha abierto los ojos para saberlo ya. Pero igual que la pasada semana hablamos de Simón de Cirene, más tarde o más temprano todos los hombres tendrán que encarar su vida el tema de Cristo. Y esto es lo que acordaos que estuvimos hablando la semana pasada sobre Simón de Cirene, que era uno que pasaba por allí en la crucifixión, ¿verdad? Y él, pues bueno, como que no iba con él, la cosa. Quería pasar por el medio de la crucifixión como el que iba para su casa. Y aparte nos lo dice las Escrituras, como diciendo, bueno, en el hecho más importante de la humanidad, que todas las profecías nos hablan de que Cristo tenía que morir como cordero, tenía que morir en la cruz. El hecho más importante de la humanidad, y Simón de Cirene quiere pasar por el medio como si esto no fuera con él y se quiere ir a su vida y a sus cosas. Pero en cierta manera, ese texto está allí vemos cómo Dios coge a Simón de Cirene, porque al final es la soberanía del Señor a través de los romanos, y le ponen a llevar allí, estuvimos hablando de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque llegó ese momento que él tuvo que enfrentar la cruz. Él no quería, pero tuvo que enfrentarlo. Y de la misma manera, acordaos que todo lo que vemos en las Escrituras, el Espíritu Santo siempre tiene algo que enseñarnos. De la misma manera, todos nosotros vamos a tener que enfrentar en algún momento qué es lo que hemos hecho con Cristo. Todos nosotros vamos a tener que enfrentar y nos cogerán y nos pondrán, y como dicen las Escrituras, dice que ante mí toda rodilla se doblará y todos veremos cara a cara a nuestro Señor. Simón, como hemos dicho, era uno entre como los millones que se encuentran hoy en el mundo pensando que la cosa no iba con él, que podría pasar de puntillas por en medio de este hecho, pero estaba señalado por la providencia de Dios que no sería así. Igual que estaba señalado para Simón de Cirene, que tuvo que estar confrontado en este momento, nosotros también habrá un momento donde ya no podremos escabullir, donde pensamos que escuchamos por un lado y nos vamos por el otro, donde pensamos esto no va conmigo. Llegará un momento en el que no podremos subir. Asimismo, quizás alguno que está aquí piensa que esto no va con él, y así será quizás mientras Dios lo permita, pero Dios ha puesto un día desde antes de la fundación donde ya no habrá más escapatoria ni excusa. Un día donde los ojos de Cristo se fijarán en nuestros ojos y nuestros ojos en los de Cristo. Filipenses 2:10 nos dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así que en su lecho de muerte, David Dixon, que fue un puritano conocido por su comentario sobre la confesión de fe de Westminster, fue preguntado por sus amigos que estaban alrededor de su cama y le preguntaron, bueno, ¿en qué estás pensando ahora que sabes que vas a morir? Y él respondió, dijo, yo he puesto todas mis malas obras y las he puesto en un montón. Y también he puesto todas mis buenas obras y las he puesto sobre el mismo montón. Y entonces las he dejado allí y he corrido y me he alejado de aquel montón y me dirijo hacia los brazos de Cristo. Esto es lo que nos va a enseñar y lo que nos enseña todo lo que vemos, incluso este texto que vemos. Fijaos que era una boda normal, era una boda en la que pasaban estas cosas, pero si Cristo no hubiera estado en esta boda hubiera sido una ruina, porque, y sobre todo en el tiempo judío, lo vamos a ver, pero en el tiempo judío las bodas eran, aquí en español decimos bodorrios, ¿no? De cuando son muy grandes las fiestas, ¿no? Pero no duraba solamente un día, sino duraban una semana, y no tener vino era una gran afrenta y era una gran vergüenza para aquellos que hacían la boda.
Y lo que nos, en cierta manera, es lo que vamos a ver en esta mañana, que todo gira a Cristo. Fijaos que en esta boda, si Cristo no está, hubiera sido realmente una boda, un desastre. Pero con Cristo, Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Esto es lo que Juan nos va a ir enseñando y mostrando alrededor de todo el Evangelio. Él lo que nos muestra es que nuestra vida con Cristo es suficiente y es plena. Pero que nuestra vida, si no tenemos a Cristo, no vale absolutamente nada. Eso es lo que Juan nos va a enseñar. Tenemos que tener estas cosas en nuestra mente. Y vamos a ver 3 puntos en la prolongación del texto. El primero es vida sin Cristo, el segundo es vida con Cristo y el tercero es creer en Cristo. Así que vida sin Cristo. En el versículo 11 tenemos allí la frase, fijaos, este principio de señales. La palabra griega aquí es semenión, que es referida como una señal que se distingue a una persona en particular. Así que lo que Juan está queriendo decir aquí es que Jesús no hacía los milagros por el hecho de tener una notoriedad o una fama, sino para que esta palabra es utilizada para que el lector vea algo diferente de Cristo que en los demás, para que veamos algo en Él. Y en cierta manera es lo que Juan el Bautista nos ha dicho en el capítulo 1, cuando él estaba allí bautizando y vio a Cristo. Es la misma palabra. Así que a lo largo del ministerio de Cristo, Él utilizaba las señales o milagros ¿para qué? No para darse notoriedad, no para darse fama, como hacen en muchos sitios, o pretenden hacer, a través del poder del Espíritu Santo, que sí hay poder en el Espíritu Santo, pero lo que vemos es que muchas veces está, evidentemente, es totalmente falso lo que vemos en muchos sitios, sino que Él utilizaba las señales o los milagros ¿para qué? Para reforzar la palabra. Hoy en día son muchos los que acuden a ver supuestos milagros en la iglesia. Pero ni estos son milagros y ni van reforzados con la palabra del Señor. De hecho, acordaos, hay 3 marcas dentro de para que una iglesia sea de Cristo o no lo sea. Las marcas no es que pongan afuera iglesia evangélica, esas no son las marcas. Afuera puede poner muchas cosas, como ya sabemos. Lo importante es lo que se hace dentro y lo que se predica dentro. ¿Cuáles son las marcas de Cristo? La Confesión de Fe de Westminster nos da 3 marcas. La primera, ¿cuál es? La predicación de la palabra. La predicación expositiva de la palabra. Si no hay predicación de la palabra, no hay. No es una iglesia de Cristo. Lo segundo, la correcta administración de los sacramentos. Lo tercero, el uso de la disciplina. A lo largo de todos los reformadores, había diferencias, ¿vale? La Confesión de Fe de Westminster, evidentemente, llega a estas 3 marcas. Aunque había varias diferentes entre los reformadores, pero todos tenían una cosa clara, y es que la palabra de Dios es la marca primordial de la iglesia. Si no hay palabra de Dios, si la palabra de Dios dura 5 minutos, si la sustituimos por el canto o las cajas de Navidad de no sé dónde, por lo que sea, por el teatro, ¿qué tal? Por el testimonio de tal. Si no tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, no somos una iglesia de Cristo. Y aquí lo que vemos, cuando Cristo utiliza todas esas señales a las que a la gente le gusta hacer tanta referencia, especialmente en algunos círculos evangélicos, entre comillas, hermanos pentecostales o otros, siempre iba con la palabra del Señor, nunca iba la señal sola. Así que a lo largo del ministerio de Cristo, Él utilizaba estas señales o milagros para reforzar la palabra. Como hemos dicho, los milagros de Cristo representan la acreditación de Dios Padre a Cristo y certifican que Cristo era mandado por el Padre. Así que las señales y milagros no apuntaban solamente a su persona, sino apuntaban a su obra, trayendo consigo en sí mismo ¿el qué? El reino de Dios. ¿Qué es lo que le dice sus primeras palabras? Mateo 4:17, arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Por el texto podemos asumir que la gente envuelta en la boda conocía bien a Jesús, a su familia y a sus discípulos. En aquellos tiempos, como hemos dicho, las bodas podían durar una semana. Ahí de nosotros, si las bodas duraran una semana en España, madre mía, no aguantamos con un día, pues una semana sería una locura, ¿verdad? No sabemos si el novio proveyó lo suficiente, que fue más bien, o si fue más bien que la gente pues bebió más de lo normal, porque en diferentes culturas
hay diferentes cosas, pero en el pueblo de Israel, pero esto suele pasar, no sabemos exactamente cuál fue el motivo por el que se quedaron sin vino, si fue que el novio no proveyó o si fue realmente que bebieron demasiado. Recuerdo que en nuestra boda, hace ya muchísimos años, muchísima gente en Irlanda vino a nuestra boda. Y entonces, por el tema de los idiomas y tal, sentamos a los españoles en un lado y sentamos a los irlandeses, que eran 40 o 50, en otro. Así que recuerdo que uno de los camareros se ponían al lado de nuestra mesa, que era la presidencial, y uno de ellos le dijo al otro, enfrente mía, dijo, oye, estos de este lado, que señalaba a los irlandeses, dijo, no están bebiendo nada de vino. Y el otro le contestó, bueno, pues tráetelo a este otro lado, el de los españoles, porque estos están bebiendo todo, ¿sabes? Entonces, un poco para equilibrar las fuerzas, ¿no? Pero no sabemos, en nuestro texto, no nos dice si fue realmente qué es lo que pasó, por qué no tenían vino, ¿no? No sabemos muy bien cuál fue la circunstancia, pero lo que sí sabemos es que faltó. Pero fue una realidad. Y de no ser por la intervención de Cristo, esta era considerado, como os he dicho, una gran vergüenza para el novio ya llegados. Nosotros, imaginaos que es como si, para ponerlo en nuestro contexto, es como si en vez de en una boda, que tú sabéis que se hace en un restaurante o tal, nosotros vemos alguna serie, no voy a decir el nombre, Isaac y yo, y vemos que hay una boda y los lleva a un McDonald's, porque no tenían nada preparado. Imaginaos en una boda llevaos a un McDonald's, ¿no? Todo el mundo, sería algo, ¿verdad?, que no hablaría muy bien de los novios. Y en cierta manera, si Cristo no hubiera intervenido, el testimonio de este novio, de estos hombres, hubiera estado, y de su familia a su alrededor hubiera estado comprometido. Así que debemos tener muy presente que, aparte, que en la narración siempre, el Espíritu Santo siempre quiere decirnos algo. Quiere decirnos más cosas. Quizás no se vean a la vista de una manera aparente, pero están ahí. Las personas hoy en día se casan, pero si Cristo no está en medio de este matrimonio, todo vendrá a ser un desastre. Este era el camino de nuestra boda aquí. Hace unos años vi una estadística donde decía que 3 de cada 4 parejas que se casan acaban separándose. Me llevé las manos a la cabeza pensando que era una verdadera locura aquí en España. Pues hoy en día todavía es peor. Cuando volví a mirar la estadística, ya son más las personas en la sociedad que están separadas que las que están casadas. De hecho, las últimas estadísticas afirman que casi nadie ya se casa, o que lo que hay por matrimonio se convierte en una verdadera inmoralidad. No hay una relación de marido y mujer, sino que empiezan a venir, empiezan a ser relaciones abiertas en las que eso acaba siendo realmente un pecado profundo y grave. Y esto es lo que pasa en la sociedad. Pero ¿qué pasa con los creyentes? ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, conocí a alguno que iba a alguna iglesia que fue a buscar a su mujer en un foro de internet. Evidentemente la mujer no es creyente e intenta acudir a la iglesia, y al hombre parece ser que, claro, ella intenta, a la que puede, no quiere ir a la iglesia, y al hombre parece ser que eso le preocupa. Pero ¿qué clase de cristiano busca a su mujer por internet? Otro se casó con una compañera del bingo donde trabajaba. La hizo ir a la iglesia y encima la forzó a realizar una confesión la primera vez que venía a la iglesia. ¿Qué clase de creyentes son estos? ¿Cómo han entendido la palabra de Dios? ¿Son realmente creyentes? ¿O qué tipo de pastor casa a cristianos en estas circunstancias? Los resultados, evidentemente, cuando uno va en contra de las Escrituras, los tenemos a la vista. Es que luego la gente se lleva las manos a la cabeza. Cuando Dios dice, no os unáis en yugo desigual, es para que no te unas en yugo desigual. Si te unes en yugo desigual, pagarás seguramente las consecuencias, no solamente tú, sino las pagarán tus hijos. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo convenial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Así que debe ser esto
esto de, no es la, bueno, es la palabra de Dios, pero bueno, pero esto da igual. Luego llegan las consecuencias. Acordaos, jóvenes. Lo que dicen las Escrituras en el texto, no os unáis en yugo desigual. No se está diciendo tampoco, no unirse en yugo desigual es no unirte a alguien que no sea cristiano, que no sea de Cristo. No está diciendo que sí te puedes juntar con alguien de otra iglesia. A lo mejor esa iglesia predica muy bien el Evangelio, pero esa persona puede ser que quizás no es salva. Lo que hay que estar seguros es que con lo que nos dicen las Escrituras es que cuando busquemos el matrimonio, jóvenes, busquemos a alguien que sepamos con certeza que es del Señor, porque si desde luego no quiere al Señor, no nos querrá a nosotros. Volviendo al texto que nos da el detalle que había seis tinajes, eso es un detalle más profundo en lo que los comentaristas hablan, ¿no? Como sabemos, el número 7 es el de Dios en las Escrituras, y muchos comentaristas aquí muestran que el viejo pacto era incompleto fuera de Jesús. Este precisamente es uno de los temas principales de Juan 1,17, que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Los comentaristas aquí, es algo más profundo, dicen que las 6 tinajas de piedra y agua representan toda la imperfección de la ley judía dada a través de Moisés. Jesús cumple con toda la ley y pone en su lugar el nuevo vino, que es el Evangelio de la gracia. Así que este pensamiento y enseñanza es muy repetido en las Escrituras. Acordaos, es lo que Juan nos está enseñando. Él tiene una cosa entre ceja y ceja en su mente. Quiere poner que pongamos a Cristo en nuestras vidas en el centro. Eso es lo que él quiere. Que veamos que realmente quién es. Quiere declarar que él es todos estos títulos que se nos ha dicho en el capítulo 1 del Mesías, Rey de Reyes, el Hijo del Hombre. Este pensamiento es el muy repetido en las Escrituras. También lo tenemos en los Salmos. Acordaos del Salmo 1 que empezamos a cantar, ¿verdad? Que habla el Salmo 1, bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Nos habla de esos 3 primeros versículos, nos habla de lo que son los justos en Cristo y nos habla de los injustos. Algo que se repite a lo largo de todo el libro de Salmos, algo que se repite a lo largo de todas las Escrituras. Con Cristo lo tenemos todo lo suficiente. Sin Él no tenemos nada. Fue Jonathan Edwards quien escribió: el alma carnal imagina las cosas tremendas como excelentes. Unas almas piensan en la riqueza, otras en el honor y la fama, otras en los placeres. Pero el alma no tiene contentamiento finalmente en estas cosas, sino solamente en Cristo. Isaías 57, versículos 20 y 21 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Lo segundo, entonces, lo que vemos aquí es, lo que se nos enseña, es que esta boda sin Cristo estaba, por la situación, el desarrollo iba a ser un desarrollo malo. Pero con Cristo todo cambia. Y esto pasa un montón de veces en las Escrituras. Juan no lo tiene. Acordad, por ejemplo, allí me viene ahora a la mente, aunque estará más adelante, el paralítico de Betesda. Cuando él está allí, resulta que ese hombre está allí sin ninguna opción. ¿Cuánto tiempo llevaba? Interesante, llevaba 38 años allí esperando a algo imposible, porque decía que estaba tan sumamente el hombre chungo de su enfermedad que cuando venía el ángel y removía el agua, otro que no estaba tan mal como él, se acercaba antes que él. Y él nos da el detalle de los 38 años, por 38 años que es exactamente el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. ¿Por qué fue Cristo? Cristo podía haber ido y vio a toda esa multitud, podía haber salvado a todos, podía haber curado a todos si hubiera querido, pero no, fue precisamente a buscar a este que llevaba 38 años en su simbolismo con su pueblo. Y nos enseña que este hombre, sin Cristo, con Cristo tuvo todo, sin Cristo no tenía ninguna opción. Así que en el segundo punto, vida con Cristo, pasamos ahora a meditar en la intercesión de Cristo en esta boda. Los católicos a veces fuerzan el texto para argumentar que María ordenaba a Cristo y otro tipo de cosas. Así que si lo escucháis, lo tenéis allí en el versículo 4, ¿no? Ahora, ¿por qué Cristo se refiere a María con el término mujer? En nuestros días puede pasar que puede parecer una falta de respeto o una falta de educación.
Pero claro, acordaos que en cambio, en tiempos de Jesús, esto no era una falta de respeto, sino que todo lo contrario, era un término de respeto. Entonces, no es que Cristo tuvo una falta de respeto, ¿de acuerdo? Lo segundo es por el lenguaje usado, acordaos en el original, en el griego, Cristo le está diciendo a su madre que él sabe qué tiene que hacer en su ministerio terrenal. Dice, mi hora aún no ha venido, lo tenéis allí. Así que según nos movamos por este Evangelio de Juan, veremos a Jesús haciendo referencia a esta frase. A veces esta frase se refiere a su pasión, a la hora de su pasión, otra cuando iba a ser crucificado, y otras veces a las veces en las que el Padre manifestaría su gloria. Pero Jesús vivió toda su vida, lo que nos enseña cuando él repetía tanto esta frase, es que él vivió toda su vida bajo esta carga de la hora de la muerte. Él fue hecho hombre, él sabía de su misión, de cuál sería su final. Nosotros todos vivimos bajo otros pensamientos. Acordaos que él se hizo hombre, era un hombre como nosotros. Él, como nos dicen las Escrituras, tuvo sed, él estuvo cansado, él tuvo que dormir, él tuvo que alimentarse. Pero él tuvo que vivir toda su vida ya sabiendo cuál era su misión, sabiendo que él iba a morir. Imaginaos los pensamientos que vosotros podríamos tener sabiendo el final que sería en nuestras vidas si tuviéramos que tener una muerte así. ¿Cómo viviríamos pensando ese momento, no? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a enfrentar ese momento? ¿Cuántas veces se nos pasaría eso por la cabeza? Los jóvenes a la vez sueñan con casarse, con tener hijos y disfrutar de una vida próspera. Y según avanzamos por el sendero de la vida, aparecen sueños lícitos y a veces ilícitos. Pero nadie, ninguno de estos sabía lo que Cristo sí sabía con certeza de sí mismo. Y él sabía de sí mismo que él tenía que morir. Él sabía muy claramente cuál era su misión. Y tenía que morir por nosotros, por su pueblo. Tenía que morir porque no había otra manera en la que ninguno de nosotros pudiera reconciliarse con Dios. Cristo sabía que sin sacrificio su pueblo no podía ser salvo. No vivía para sí. Había hecho un pacto en la pasada eternidad, el pacto salutis, el pacto de salvación, donde se decretó que él iba a morir en una cruz como malhechor y criminal, llevando sobre sus hombros esa carga del pecado. No de su pecado, pues él era sin mancha e inocente, sino de nuestro pecado, de tu pecado. Por eso los creyentes estamos invitados a las bodas del Cordero. Lo hemos leído antes en Mateo 22, pero también lo tenemos en Apocalipsis 19:9, donde dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. También Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Aquella boda será la mejor, porque como en esta boda es Cristo quien estará, pero a diferencia de esta otra boda que nosotros tenemos en el texto, Él será el novio. Toda la preeminencia será suya. Los cristianos lanzaremos, como nos dicen las Escrituras, a sus pies nuestras coronas a aquel que vive por los siglos de los siglos. La pregunta, evidentemente, es para cada uno de nosotros, porque ese tiempo va a venir. La pregunta es, ¿dónde estarás tú? Mateo 22 se nos da un cuadro de este día. Jesús le pregunta a uno, amigo, ¿cómo entraste aquí? Lo hemos leído, sin estar vestidos de boda. Dice, mas él enmudeció, Mateo 22, versículo 12. Nadie puede entrar en la boda sin estar preparado. Las vestiduras blancas significan el lavado de pecados. Ya lo vimos en Zacarías 3, en la narración de Josué, el sumo sacerdote. Acordaos cuando vimos allí que estaba vestido Josué en Zacarías 3 de vestiduras impías, de vestiduras viles. Esto lo que representa es el pecado. Jesús no solo transforma el agua en vino, sino que el vino que él hizo, además, encima, era infinitamente de mejor calidad que el que había allí. Tuvo que producir, en términos físicos, para que nosotros podamos entenderlo, tuvo que producir unos 180 galones. ¿Cuánto es esto en litros? Pues unos 681 litros. No son pocos litros.
Fijaos, así que vemos que el milagro no es solo la calidad, sino también la cantidad. Nos está diciendo que esto es una señal de la abundante gracia de Dios. Y es que la abundante gracia de Dios para nosotros es de esta manera. No solamente que es grande, sino también que su calidad es fantástica. En algunas culturas el vino está completamente prohibido y algunos han hecho aquí varios comentarios, pero en el Antiguo Testamento, en aquellos momentos, en el siglo I, los judíos no sabían nada de sobre un vino no fermentado. Eso lo intentan hacer, lo dice R. Sproul. Los judíos veían el vino como un don de Dios. Salmo 104, versículo 15, y el vino que alegra el corazón del hombre, dice. Así que Jesús utiliza el vino como un símbolo de celebración. Lo vemos también en la institución de la Santa Cena. En Cristo el pacto es completado. Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que el vino, lo que vemos claramente, el símbolo que se nos enseña en las Escrituras, no es un símbolo de que hay en algunos colegios bíblicos donde esto es llevado, donde realmente si tú no firmas un papel en el que dices que no vas a beber vino, no puedes estudiar en el colegio bíblico. Evidentemente también la cultura está muy entremezclada en estas cosas, ¿no? Pero evidentemente lo que vemos en las Escrituras no vemos que es algo prohibido. Es algo, evidentemente, lo que está prohibido es emborracharse, pero no el vino en sí. Y de hecho en muchos sitios se sustituye el vino de la Cena del Señor, especialmente en estos países, pero lo que vemos, el vino no es un... y claro, esto se transforma, porque en esos países el vino entonces llega a ser algo completamente malo. Pero lo que vemos en las Escrituras es que el contexto del vino es un contexto de celebración. Lo último que vemos es creer en Cristo. En el versículo 11, como vimos, encontramos que dentro de todas estas lecciones que podemos encontrar, la moraleja o la conclusión de nuestro texto es este versículo, que nos va a ir ayudando para la incredulidad que vamos a ver en Nicodemo en el siguiente capítulo. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días y creyeron en él. Así que como hemos visto en predicaciones anteriores, la Biblia no es como algunos piensan un libro que nos amarga la vida, sino que es un libro que es la revelación del Espíritu Santo que nos apunta al único medio de salvación en que los hombres pueden ser salvos. Esto es al Señor Jesucristo. La intención de Juan no es que nos quedemos allí con los milagros solamente del vino cambiado, del agua cambiado al vino. Juan tampoco su intención es que vivamos como lo hacían los judíos con sus fiestas y tradiciones. Juan no quiere mostrar solamente que Jesús fue un hombre bueno y un profeta, sino Juan, el Espíritu Santo, a través de él, quiere enseñarnos que entre todos los hombres nacidos de mujer había uno por encima de todos. Quiere señalarnos a Cristo, a este Jesucristo, al Mesías, al Rey de Reyes, el Hijo unigénito del Padre, el Hijo del Hombre. Por eso le da todos esos títulos en el capítulo 1 y se va a hinchar a lo largo de todo el Evangelio a darle estos títulos, para que nosotros pongamos los ojos en él. Es tan sumamente grande y majestuoso que todas las vidas de todos los seres humanos, de todos los periodos de la humanidad, de la historia, están ligados a él, bien para salvación o tristemente para condenación. Porque como él nos dice, y lo dejaremos para la última predicación, aunque es como empieza este evangelio, él es la palabra, él es el verbo. Eso es lo que por eso Juan nos lo dice al principio, para que lo tengamos claro, de quién es el verbo. Nosotros vamos a hacer esa predicación al final, pero que todo lo que Juan empieza diciéndonos en el capítulo 1, él es el centro, Cristo es el centro de todas las cosas, y luego va por todo el capítulo de Juan, y nos va enseñando todas esas cosas, lo va mostrando. Así que quien quiera que escuche este mensaje, aquí o a través de internet, hay una realidad que va más allá de lo que creas o no creas. Y es que en Cristo hay vida, sin él, como dice en Génesis, que nos dice allí, muriendo, morirás espiritualmente. Como iglesia también podemos aprender
que sobre todas las cosas que hagamos, todo lo que tengamos que hacer cada uno en nuestros cometidos, allí donde nos haya puesto el Señor, debemos trabajar en su obra. ¿Cómo? Señalándole a Él. Ese es el camino. A veces nuestra vida es como la de este náufrago que estaba en una isla desierta. Pasaba sus días orando y mirando al horizonte, buscando ayuda. Seguro que habéis visto la película esta creo que era Robinson Crusoe, ¿no? El que estaba en una isla, o de este hombre, o la película de Náufrago, ¿verdad? Que está allí en una isla, seguro que la hemos visto todos esa película. Y a veces nuestra vida es igual. Estamos buscando, este hombre estaba buscando y mirando al horizonte, buscando ayuda, pero esta nunca llegaba. Y cansado, el hombre comenzó a construir una pequeña cabaña para protegerse y guardar las escasas pertenencias que tenía. Y un día, después de buscar comida, regresó y encontró su cabaña en llamas y sus posesiones destruidas. Así que el hombre se sintió tremendamente confundido y estaba enojado con Dios, llorando y preguntándose cómo es posible que Dios había podido permitir aquello, que él se encontrara en esa situación. En cambio, a la mañana siguiente escuchó un barco acercándose, y cuando los rescatadores explicaron que habían visto señales de humo que emanaban de la isla, que se habían originado en la cabaña en llamas, y por eso habían llegado a su rescate. Lo que muchas veces a nosotros nos parece una derrota, lo que nos parece una tristeza, lo que nos hunde espiritualmente en nuestras vidas, como puede ser a veces el trabajo, como puede ser la economía, las posesiones, como puede ser el sustento, las cosas que realmente necesitamos. Para nosotros nos apenan y realmente nos entristecen. Y realmente es difícil estar en esa posición, porque muchas veces nuestra posición es una posición de tener lo que necesitamos. Pero cuando estamos en la situación de no tenerlo, muchas veces nos pasa como a este hombre, como a este náufrago, que vemos que todo está mal, pero olvidamos que tenemos la promesa de que Cristo es suficiente. Él conoce todas nuestras necesidades. Él, como nos dice, como nos promete en su palabra, ¿qué dice? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso será todos los días. Eso no incluye, estará todos los días con nosotros. Si vamos a Brasil, si vamos a San Salvador, a Guatemala, a Cuba, a donde estemos. Cristo es suficiente. Él hará su obra en nuestras vidas y en su iglesia. Podemos estar seguros de Él. ¿Gira nuestra vida alrededor de Él? Quedaos con este pensamiento, ir estudiando en este libro según vayamos meditando. Esta boda sin Cristo, sin que Cristo hubiera intervenido, esta boda hubiera sido un desastre. Pero con la intervención de Cristo, todo cambió completamente. Y esa es nuestra vida. Nuestra vida es que sin Cristo, nuestra vida hubiera sido un desastre. Y solamente porque tenemos a Cristo, nuestra vida es plena y segura y tenemos gozo en Él. Así que quiera Dios que toda nuestra vida gire alrededor de Él. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das, este día en el que podemos ver, Señor, que la necesidad que tenemos de ti, Señor, la necesidad que tenemos de que queremos unas vidas que sean cristocéntricas, queremos una vida en la que tú estés en medio, queremos hacer tu voluntad. Señor, te pedimos perdón por los muchos pecados y las muchas maneras que muchas veces no entendemos tu palabra y muchas veces nos enrocamos en nuestros pensamientos. Señor, pero conocemos que tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta a todas las cosas y estamos seguros de tus promesas. Danos también fe para poder, Señor, guiar, para poder estar anclados en tus promesas. Señor, danos tu fe, Señor, para poder
abrazarnos a tus pies en el medio de muchas veces de tribulaciones y necesidades. Y acuérdate que somos polvo, acuérdate que necesitamos de ti. Señor, te damos las gracias porque, aunque nuestras situaciones a veces nos dejan abatidos, podemos ver que cuando vamos a las Escrituras, tú nos animas nuevamente y nos das gozo y consuelo sabiendo que tú cuidarás de nosotros, sabiendo que tú, como en este pasaje que hemos visto, tú obras, has obrado en nuestras vidas de una manera inmensa y con una calidad inmensa, en el sentido en el que tenemos gozo al poder acercarnos a ti, tenemos gozo al poder leer tu palabra, tenemos gozo al poder orarte. Señor, delante de ti están todos nuestros deseos. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos como individuos y también como iglesia a mirarte a ti, a saber que aun en las muchas cosas que estamos haciendo, en las muchas cosas que hay que hacer, tu nombre sea glorificado. Que podamos también predicar el Evangelio a otros. Que podamos, Señor, ser fieles testigos allí donde tú nos has dado, donde tú nos has puesto. Estamos seguros, Señor, que tú completarás y harás como tú bien quieras. Quédate con nosotros, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.